Documento. ¿Qué es un documento? Un documento, como testimonio histórico, data del siglo XIX, utilizado por la Escuela Histórica Positivista, identificando documento como texto escrito. La palabra documento proviene del latín documentum, que significa enseñar o enseñanza. Es cualquier elemento capaz de transmitir información. Se puede utilizar como un testimonio material que porte, registre o fije información a fin de ser utilizada como instrumento jurídico o probativo, testimonio histórico, etc. Esta información se fija en un soporte, ya sea un CD, DVD, papel papiro, piedra, madera, etc. Puede incluir cualquier combinación de texto, datos gráficos, sonido, animaciones o cualquier otra clase de información. Tradicionalmente, el medio de un documento es el papel y la información se ingresa a mano, utilizando tinta. A este se le conoce como manuscrito. O por un proceso mecánico, utilizando una herramienta como puede ser una máquina de escribir o una impresora. Además de que transmite información, sirve de testimonio como carácter probatorio, legal, civil o histórico. Según Heredia Herrera, en sentido amplio, documento es información independiente de su soporte físico. Sus elementos son elementos materiales. Se refiere al soporte, esto quiere decir cualquier objeto material donde se presente algún tipo de información o mensaje que se desea transmitir, como es madera, vidrio, papel, CD, DVD, entre otros. Elementos gráficos. Dentro de estos tenemos las letras, números, puntos, píxeles, etc. Elementos lingüísticos. Se refiere al lenguaje escrito, hablado o grabado, audiovisual, idioma, software, etc. Según sus características, se clasifica de la siguiente manera. Características físicas. Tienen relación con los elementos materiales y gráficos como la naturaleza del documento, ya sea texto, gráfica, sonora y audiovisual, así como el soporte, además del tamaño, peso, resistencia, movilidad, modo de producción, entre otros. Características intelectuales. Se relaciona con los elementos lingüísticos e intelectuales como son el objetivo, la autoría, contenido, modo de difusión, accesibilidad y originalidad. De acuerdo a estas características intelectuales, se hace la siguiente clasificación. Documentos primarios. Contienen información original del autor y no han pasado por ninguna clase de tratamiento, por ejemplo, libros, tesis, revistas, periódicos, boletines, etc. Documentos secundarios. Son el resultado de aplicar tratamiento a los documentos primarios, por ejemplo, bibliografías, índices, catálogos, revistas, entre otros. Documentos terciarios. Son resultado de aplicar tratamiento a los documentos secundarios. Algunos autores los definen como reproducciones mecánicas, mejor conocidas como fotocopias. Según su naturaleza. Según la naturaleza de los documentos, se clasifican en documentos textuales, documentos no textuales, documentos sonoros, documentos audiovisuales, documentos fotográficos, documentos digitales. Además de esto, los documentos se dividen según su objetivo en documentos descriptivos, documentos científicos y documentos argumentativos. Cuando se habla de la división formal de las pruebas, se determina la naturaleza específica del documento, diciendo que es la atestación personal hecha por escrito con conocimiento de causa y no reproducible oralmente, que ésta está destinada a dar fe de los hechos atestiguados. Es una de las dos especies que se manifiesta concretamente la atestación de persona. Created using Powtoon.